Hola pinsequeros y pinsequeras, estamos aquí de vuelta en el Centro Cívico José Antonio Laporta, en este espacio virtual que ya conocéis de sobra. Hoy volvemos al mundo de lo oculto, de lo paranormal, con un tema, pues la verdad que ya solo de decirlo, pues se me pondrán los pelos de punta. Y tenemos, como es habitual, a nuestro experto, nuestro apasionado, escéptico pero gran conocedor de este mundo del ocultismo, que es Carlos Ollés. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, Alberto. Estamos aquí de nuevo y es que no podemos pararlo. O sea, nos gusta tanto esto que hemos vuelto a las andadas. Y es que a partir de ahora, de una manera cíclica, vamos a buscar temas muy concretos para que los vídeos sean un poquito más cortos y los podáis disfrutar y degustar. Hoy vamos a hablar de las psicofonías. Todo el mundo creo que sabe lo que es una psicofonía, pero vamos a hablar de ellas y vamos a escuchar algunas de ellas. Y bueno, lo primero que tenemos que ponerle es nombre y apellidos. ¿Qué son las psicofonías, Carlos? Bueno, pues es un poco ambiguo el poder explicar esto. Digamos que serían incursiones que se recogen pues, en formatos como cintas, antiguamente cintas de cassette. A día de hoy ya todo es el plano digital, ¿no? En grabadoras digitales. Sonidos de voces o supuestamente voces que no tendrían que estar ahí. Es decir, ahora mismo mientras estamos hablando, imagínate que en medio de nuestra conversación se cuela sin querer o una tercera voz que no es la nuestra y participa de nuestro comentario. Eso sería una psicofonía. Ojo. Es decir, la palabra psicofonía entiendo que está ligada a la captación de sonidos, de voces, incluso en algún momento dado en conversación bidireccional. Sí. ¿De acuerdo? Que ahí es lo que más realmente a uno le pone, ¿lo va a decir nervioso? A mí me pone un poco nervioso, pero que dices, aquí pasa algo, ¿no? Porque si hay una pregunta-respuesta, entonces significa que algo está respondiendo de manera consciente. Entonces, ¿qué pasa con las psicofonías? Pues que, al parecer, se capturan y muchas veces no son perceptibles al oído humano de primeras, pero que los aparatos, como por ejemplo ¿vale? Esta es una grabadora de alta sensibilidad, pues capturan de una manera mucho más eficiente en un momento dado una conexión, ¿no? Entiendo. Sí. Porque la psicofonía, entiendo que muchas veces, a pesar de que pueda llegar a ser buscada en algún momento dado, muchas de ellas son fortuitas. Así nacieron, de forma fortuita. Friedrich Jürgenson, digamos que fue el precursor, que no el descubridor, porque ya con anterioridad el Vaticano y 2 sacerdotes experimentaron con esto, en unas grabadoras de piedra muy antiguas, ¿vale? Con discos de piedra, de pizarra. Como los tocadiscos. Parecido. El tema es que Friedrich, él solamente hacía grabaciones de cantos de pájaros en la naturaleza. Ajá. Y se le colaron voces. Y ahí empezó a indagar. Y empezó a indagar a partir de que una de las voces lo nombrara por su nombre, como lo llamaban de niño, y reconoció la voz de su madre. Y ahí empezó, digamos, se sumergió él en un mundo en el que, digamos, que acabó sus días sin saber qué es lo que era. Pero lo que tenía muy claro es que eran voces de gente que no estaba ya entre nosotros. Sobre todo por la prueba que le dejaron estas voces, entre otras como la de su madre, nombrándolo como le llamaba a él cuando era chiquitín, que no tenía por qué saberlo ningún tipo de entidad desencarnada si no hubiese sido familiar suyo. Cosas que solamente podía saber un familiar directo. Claro. Entonces, estamos hablando de que este fenómeno de la psicofonía probablemente se puede hacer en cualquier sitio. Sí. Aquí mismo. Aquí mismo. No lo vamos a hacer hoy, pero aviso. Vamos a hacer, ¿de acuerdo? No sé dónde, pero haremos. Haremos porque, bueno, pues tenemos los aparatos necesarios para ello y quién sabe si suena la flauta, ¿no? Y tenemos una conexión. Entonces, la psicofonía, o también llamadas también cacofonía, ¿puede ser? Cacofonía. Lo que pasa es que las cacofonías serían más sonidos que no voces. Hay una parte que reconocemos como voces porque tiene una cadencia, y aunque a veces no la entendamos, entendemos que nos están diciendo algo. Y otras serían las cacofonías, que podrían ser, vamos a imaginar, portazos, motores de un antiguo avión,
como pasó en Belchite, las grabaciones de Belchite, Que la vamos a escuchar aquí. tiros de balas, esos serían más cacofonías, sonidos identificables, ¿vale? Wow. Pero que no son voces que se estén comunicando contigo. Vale. Y claro, mucha gente que estará viéndonos dirá, pues yo esto no me lo creo. Me lo creo, que decir, lo puedo escuchar en cualquier sitio, se les habrá colado de cualquier lado, pero yo entiendo que cuando se hace este tipo de registros sonoros, para que sean fieles y sean reconocibles y fidedignos, entiendo que habrá que guardar una serie de parámetros, ¿no? Sí. Entre ellos, pues eso, que haya el mayor silencio posible, que ya se haya comprobado que no hay ruido ambiental fuerte alrededor para que lo que suene, suene. Se han hecho experimentaciones en cámaras anecoicas, por ejemplo, de la Universidad de Vigo, y se han recogido dentro de esas cámaras que son de silencio absoluto, psicofonías, ¿vale? Y hablamos ya de una demostración científica. Claro. Porque, y bajo tu punto de vista, Carlos, ¿qué puede ser esto? Es decir, ¿por qué? Quiero decir, a ver, yo me refiero, si no estamos hablando únicamente de conexión entre planos de existencia, Sí. pues llamarlo de alguna manera, ¿eh? Porque ya sabes que esto podríamos estar aquí, como siempre te digo, una semana entera hablando de lo mismo. Sí. Estamos hablando de que un aparato de estos, que probablemente lo podríamos escuchar nosotros si tuviéramos el oído mucho más fino, un aparato de estos es capaz de interconectar por ondas o digitalmente o analógicamente, puede haber una conexión de sonido, ¿no? Es decir, hay permeabilidad realmente entre esos planos de existencia. La permeabilidad la tiene nuestro oído solamente. Nuestro oído capta una gama de frecuencias. Sí. Y las grabadoras, como la que tú tienes ahí, que es profesional, tienen una gama de frecuencias muchísimo más amplia, ¿vale? Tiene un espectro, una banda que hacia ambos lados de la frecuencia capta sonidos. Está claro. Por lo tanto, el aparato escuchará muchísimo más que nuestro oído. Puede ser que en el caso puede ser un gadget que nos acerque a un medium. Sí. Es decir, puede ser un poco Sí. como esta es mi prolongación, lo que un medium en un caso dado es capaz de oír por su capacidad extrasensorial, que podemos hablar en otro momento de eso precisamente. Puede ser que uno de esos aparatos sea una especie de conexión como la que tienen ellos, ¿no? Y ahora me estáis diciendo todos, dice, pero ¿y si escuchamos algo de esto? Sí, y entiendo luego, podríamos estar más rato hablando de la veracidad o no, porque siempre ha habido también una serie de grabaciones que han sido falsas. Entonces, Sí. puede haber muchas grabaciones Muchas. falsas. Entonces, vamos a escuchar lo que estamos hablando, tanto psicofonía como cacofonías. Poned los cascos y será una duración aprox de 4 minutos 28. Van a escucharla de tirón, ¿de acuerdo? Entre ellas hay pues unas clásicas de Belchite, los que nos toca un poco más de cerca, que tuvieron sus connotaciones de veracidad, ¿vale? Porque luego esto, ¿cómo se afirma que esto es real o no? Es decir, la grabación es real. La grabación es real. Está claro. De hecho, las de Belchite se llevaron a examinar a un instituto oficial, no recuerdo el nombre, de Barcelona, y dieron la veracidad de la cinta, porque eran cintas. Sí, claro, ¿vale? claro, era una cinta En aquella época. Es decir, no había habido ningún tipo de alteración. Otra cosa que lo que se grabara era realmente lo que se decía que se oía. Sí, porque... Pero eso es así, ¿vale? La grabación es original y no ha sufrido ningún tipo de alteración. Claro. Ahí está la cosa, que hay que, pues eso, tener cierta capacidad de creer en, ¿no? Y de decir, pues bueno, a ver, puede ser verdad, puede no ser verdad. Vamos a escucharlas, ¿vale? Os ponéis los cascos, vamos a escuchar primero las de Belchite. Lo que sí que os digo es que terminaremos, porque lo vamos a escuchar de tirón, aunque vayamos haciendo pequeños comentarios, porque luego tengo que secuenciar yo para que lo escuchéis todos vosotros. Es que las dos últimas me las han mandado, son aragonesas, del programa de La Noche Oculta, ¿vale? De Kiko Zaragoza. Muchas gracias desde aquí, muchísimas gracias, Kiko Lleva, por acogernos siempre en vuestro espacio de La Noche Oculta. La primera de ellas es en Biescas, y esta no la has oído tú. No. Y me la ha pasado, es en Biescas y es una cacofonía que empieza a diluviar de una manera torrencial, y ahí no llovía. Y está en el camping de las Nieves. Y la segunda es en medio de un programa
que hablan de la vida eterna y de repente hay una voz que dice una cosa, que la escucharemos porque además le he puesto a velocidad más reducida. Veamos qué ocurre. Escuchemos. El comportamiento allí se respetan todos. Veías que ponían pasquines, ponían unos y otros, pero respetaban. Yo he oído unos de tiros. aquí. Sí. El uno ponía un pasquín y el otro encima, que no, menos mal que ahora me gusta. Pam. Sí. Los chicos no discuten de política en especial. La discoteca de fútbol, la policía de Rimis. Era bonito el pueblo, ¿no? ¿Cómo era? Muy dejada, la vemos. Pero pueblo, porque la región, por malos gobernantes, no tenemos malos. El río Ebro, ese río Ebro que tenemos allá cerca. Investigación del doctor Darnell, que preguntó cuál es el origen de las voces que se oyen durante estas grabaciones. Él estaba en un emplazamiento supuestamente encantado. Para su terrible sorpresa, recibió una respuesta que saltó apenas analizó la cinta. Escúchenla. Adimensional es adimensional. Belmez. Las de antes eran las de Belmez, las caras de Belmez. Y estas son unas grabaciones que se supone que graban en el infierno. Esa fue hecha en un chalet. No sé si fue por Germán de Argumosa Sí, y más gente. literal. Sí, y es una grabación que igual dura 1 hora. Es larguísima. Larguísima. Pero escuchamos un segundo, ¿seguimos? Sí. Pero la cantidad de sonidos que hay enlazados unos con otros como una cacharrería, ¿no? Sí. Menos mal que estamos en un cuarto con luz. Camping Las Nieves, 13 y 13 minutos. Estos Camping Las Nieves de Viescas. Están los de la noche oculta que os he dicho antes, están escuchando y hacen una grabación. Evidentemente se oye un poquito de ruido de fondo de los vehículos, porque sabéis que pasa la carretera nacional. Pero según lo que me ha comentado, poco a poco va subiendo el nivel de sonido de lluvia torrencial. Escuchamos. Hay un incremento claramente notorio. Yo oigo la lluvia. Sí. Sí, sí, sí. Lo escuchéis con cascos, yo oigo la lluvia. No llovía, ¿eh? Dicho precisamente por la persona que estaba haciendo la grabación. Ahora es claramente más notorio. Sí. Un poquito de contaminación acústica. Y la que viene ahora es de una entrevista en directo. Y habla de que podrían llegar a encontrar medicamentos para revertir la muerte. Ojo. Ojo que podría ser algo... fuerte. La vamos a escuchar a cámara lenta. O Carlos, menos mal que estamos aquí con la luz del día. No, pero la podríamos escuchar incluso un poquito más
en modo más lento, ¿no? Pero la conversación última es la que más sensación me ha producido a mí, porque además es una voz robótica. Muchas veces, no sé cómo, pero sí que es cierto que esa conexión energética, ¿no? Para ser capturados, entiendo que utilizarán, al final, todo esto es energía. Efectivamente. ¿No? Entonces se oye claramente y dice, no estoy muerto. Y no termina el todo porque siguen hablando, ¿no? Sí. Pero se les cuela ahí, e insisto, esto es de la Noche Oculta de Zaragoza, en un programa de radio que estaban en directo. Me las ha pasado hace un rato. Y la anterior de Biescas, bajo mi punto de vista, sí que es cierto que hay una cantidad importante de ruido ambiental, pero sí que yo percibo que hay un crecimiento evidente de algo que no estaba allí. En este caso, esa cacofonía. Sí, porque si fuera sonido ambiental sería un seseo, más que ese clac, 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 clac que se oye. Y se oye claramente como hay ese punto de lluvia torrencial, sí. ¿no? No sé si hemos aclarado alguna cosa que tengáis vosotros en vuestra cabeza sobre las psicofonías, Carlos. Ya he dicho, esto iba a ser breve porque lo que queremos es lanzar estas píldoras de este mundo de lo oculto, de lo que no tenemos tan tangible, pero más tangible que una grabación. Entonces... Es la única parte más cercana que tenemos nosotros para entender qué son las psicofonías. Nos dejan estas improntas, esa inteligencia que está al otro lado. Y de alguna manera nosotros, no sé, tenemos que palpar ese otro lado mediante simplemente estos sonidos. Entender que hay algo, no sabemos qué, porque no es que sea experto, pero como conocedor hasta cierto punto de estas cosas, entiendo que es la única parte o el único vínculo que tenemos nosotros con el otro lado y el otro lado con nosotros, estas voces, estas impregnaciones, pues en este caso formato digital. Claro. ¿Vale? Lo que pasa es que hay que tener... es muy susceptible de que tú pienses que esté manipulado, porque no conoces la fuente real, ¿no? Es decir, yo por ejemplo sé que los de la Noche Oculta son gente seria. Sí. Entonces me lo ha pasado él y dice, esto no lo ha escuchado nadie, lo vas a escuchar tú por primera vez y esto va a salir, lo vas a emitir tú. Yo a esta gente la creo. Claro, lo demás siempre es susceptible de, bueno, si yo veo en las películas efectos especiales, ¿por qué no van a hacer una grabación? ¿No? Sí, sí, perfectamente. No, pero yo creo que en este caso, por todos los integrantes de la Noche Oculta a los que conozco, yo creo que son gente muy seria, que nunca harían esto. Yo he estado con ellos en alguna investigación. Sé que son extremadamente serios. ¿Vale? Hemos estado en castillos, haciendo grabaciones. Y no se la jugarían así, de esta manera. No, o sea, no. Recuerdo, el próximo noviembre estará de nuevo las jornadas de parapsicología y de lo oculto aquí en Pinseque. Somos ya un referente nacional. Sí. De hecho, esta gente viene aquí. Y vienen como oyentes y están siempre pendientes de lo que ocurre en Pinseque. ¿Alguna cosa más que aportar de las psicofonías, Carlos? ¿Haremos una o no? Las que quieras, no tengo ningún tipo de problema. ¿Queréis que hagamos una aquí en Pinseque? Podría venir un sitio neutro, pero... Invita al público a que nos acompañe en algún sitio y haremos experimentación con toda la gente que nos quiera venir a ver, ¿no? ¿Te parece? Esto es una propuesta muy, muy, muy buena, ¿eh? A ver si nos vamos a convertir aquí en el referente también de... Bueno. ¿Te imaginas? No lo sé, Carlos. O sea, a mí se me ponen los pelos de punta. O sea, la verdad es que es un tema que a mí me llama mucho la atención como persona que ha estado muy vinculada al sonido también. Pero... Pues entonces, ¿quién mejor que tú para que de alguna forma hagas esto siendo experto en sonido? Aquí no puede haber trampa ni cartón. No puede haber trampa ni cartón. ¿Pondremos una psicofonía y la escucharemos? Bueno, ya sabemos lo que son las psicofonías. Son capturas de sonido que supuestamente vinculan coexistencias en estos planos físicos, llamémoslo como sea, y no solo de conversaciones, y que además pueden ser sonidos que se llaman cacofonías, ¿no? Que son esos sonidos que en un momento dado pueden colarse de una manera residual también. Sí, perfectamente. ¿Vale? Porque muchas veces, yo creo que los momentos fuertes históricos en un momento dado, o unas sensaciones o momentos fuertes de vivencia, yo creo que dejan eco y huella, ¿no? Sí, puede ser un eco en el tiempo, no sé, yo... Aplicaremos aquello que siempre han dicho, que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, serían esas reminiscencias de tiempos pasados que quedan por ahí dando vueltas, rebotando por el éter. Y que en un momento concreto una grabadora las capta un trocito. Escucha lo que acaba de decir, por el éter.
Sí. Esto nos lo tienes que explicar, Carlos. Eso Antes de que nos vayamos, nos lo tienes que explicar. Es el quinto elemento, pero bueno, le llamamos éter, digamos, a lo que es el ambiente en general, el espacio que tenemos a nuestro alrededor. ¿Vale? No vamos a llamarle oxígeno porque es algo muy concreto ya, el oxígeno. El éter sí que es un componente de la tabla periódica, pero también le llamamos éter a lo que nos rodea, a todos los tipos de gases y espacio. Entonces, le llamamos éter porque es, digamos, el entorno en el que nos movemos donde se ha grabado lo que sea. Y es esa energía residual que, digamos, que va rebotando por todos los lados y en un momento concreto está la grabadora en un sitio concreto y preciso y graba un trocito de una conversación que se produjo hace, yo qué sé, 200 años o 50. La que sea. Carlos, ¿nos vemos en la próxima? Sí, encantado. Vale. Vamos pensando a ver qué vamos a ir dando información, pero haz la llamada, Carlos. Diles, pinsequeros, si queréis que esto ocurra y que hagamos una Lo está diciendo el pinsequero, si queréis que esto ocurra, repitiendo sus palabras, y hacer una quedada para ver el tipo de experimentación, cómo se hace y cómo se recogen este tipo de temas, de palabras que van flotando por el éter. Bueno, pues Alberto quedará con vosotros, pondremos una fecha y haremos esa experimentación. Estáis invitados. Escribidnos por Instagram, ¿vale? Por Facebook y por YouTube. Pues hasta la próxima, Carlos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuidaros mucho, pinsequeros y pinsequeras. Chao.